capacidad para atenderlos todos, a todos del mismo momento, y voy priorizando ello. A diferencia de la evaluación del estado nutricional, esto ya es un proceso detallado que va a incluir varios ítems, por ejemplo, el antropométrico, el bioquímico, el ABCD que muchos conocen, pero también tenemos el funcional, la disbiosis, entre otros. Esto ya es realizado por un profesional, pero especializado, ¿no? Para eso existen cursos donde nosotros podemos capacitarnos y poder desarrollar ampliamente este tipo de evaluación. El objetivo ya es identificar y cuantificar. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a poder emitir un diagnóstico nutricional, voy a poder medir parámetros para monitorizar y reformular en base a lo que yo voy diagnosticando, en base a si hay mejora, en base a si el soporte nutricional planteado tiene efecto en ese paciente o no, porque si bien es cierto, ya hemos establecido, cada paciente es un individuo diferente. Lo que ese paciente me ayudaba para ganar peso, no sé, 25 kilocalorías por kilogramo, al otro no, todavía no cobertura su requerimiento, hoy es cada vez individual. Lo primero, como se establece el proceso de la atención nutricional, es el tamizaje. El tamizaje más recomendado por la sensibilidad y la especificidad en pacientes hospitalizados es el NRS, no críticos. Se considera dos partes de este tamizaje, el screening inicial y el screening final. En el screening inicial vamos a tener 4 preguntas. Son subjetivas, es decir, yo no necesito, ahí dice el IMC es menor a 20.5, pero no es que ustedes van a ir a pesar al paciente, van a ir a medir, es subjetivo. Basta con una valoración del paciente que me dé una subjetividad de este tipo de diagnóstico. La segunda pregunta es, ¿ha perdido peso en los últimos 3 meses? Esta pérdida de peso tiene que ser no intencional, no a estar realizando un tipo de dieta específica. La tercera es si ha reducido su ingesta durante esta última semana o si está gravemente enfermo. Para yo pasar al screening final que implica esta herramienta, tengo que tener una respuesta afirmativa. Si mi respuesta es negativa todas, ahí termina y no hay riesgo nutricional, no procedo con lo demás. Luego ya pasa al screening final, ahí se divide en 2 partes, como tal el estado nutricional y la severidad de la enfermedad, cada uno con una puntuación de 0 a 3. Por ejemplo, mi paciente ha reducido su ingesta durante la última semana, sí, pero su reducción de la ingesta fue un 15%, fue mínimo. Si yo observo, si lo que marqué el sí fue la ingesta, entonces yo tendría que ver si es 15% y lo mínimo debería ser 75%, estado nutricional normal todavía. En el caso, por ejemplo, si mi paciente verifico, ya tengo un IMC, lo veo delgado, probablemente tiene un IMC menos de 20,5. Entonces puede ser que mi paciente esté entre un IMC de 18.5 a 20.5. Pero tiene que además tener un mal estado general. No basta solo con el IMC, sino es la combinación de ambos. Si mi paciente tuvo una pérdida de peso y una disminución de la ingesta, ¿cuál voy a elegir? Si caen diferentes puntajes, el que tenga peor pronóstico. Ahí elijo. En severidad de la enfermedad, igual, generalmente se asocia más al grado de estrés de la enfermedad, las necesidades nutricionales normales, cuando no tenemos patologías con complicaciones, por ejemplo, una diabetes controlada, sin cuadros de hiperglicemia, sin cuadros de cetoacidosis, etc. Él entraría ahí. Una diabetes complicada con cetoacidosis, con hiperglicemia, ya entra en el score leve. Los pacientes crónicos, enfermedades renales, pero con complicaciones agudas. Vamos al score con grado 1. El moderado ya tenemos aquellos quirúrgicos de cirugías abdominales, pero mayores. Los pacientes con neumonía, oncológicos, pero de tipo hematológico. Si es un oncológico de otro tipo, sería igual el score 1. Cuando esta herramienta se ideó, fue de alguna manera limitada el tipo de enfermedades. Por eso es que cada vez tenemos que ir asociando al tipo de inflamación que va a generar esta enfermedad y poder catalogarla dentro de uno de esos valores. Obtengo un puntaje y si este es mayor de 70 años, le aumento. Ojo, repito, basta que yo tenga un sí, por ejemplo. Si yo no tengo forma de visualizar a mi paciente, es amputado, no voy a poder determinar con facilidad, o la experticia que tengo todavía no me permite identificar si el IMC, pero si yo veo que ese paciente ya perdió peso en los últimos
En la última 3 meses, basta con un sí y yo procedo al screening final. No necesito completar las 4 preguntas, basta con un sí. Pero para yo decir que no voy a pasar, sí tengo que completar 4 negativas, 4 no. Como menciona, es un buen predictor de complicaciones y de la estancia hospitalaria. El Nutri-Score es otra herramienta de tamizaje, probablemente más conocida, porque acá tenemos muchos intensivistas, que se aplica en pacientes en unidades críticas. Esta herramienta va a considerar 6 variables. La primera, la edad, mayor puntaje a mayor edad. La segunda, la evaluación que se tenga por Apache, que ya en la UCI ya tienen evaluado ello, verifican el valor. Recuerden que esa evaluación va a ver, principalmente ver la riesgo de mortalidad. Luego también la escala SOFA, que va a ver si hay la presencia de una falla funcional. Puede ser un cuadro séptico, un cuadro de falla multiorgánica. Igual, ya tenemos una puntuación, básicamente verifico qué puntaje tiene y catalogo. El número de comorbilidades, si el paciente tiene, además de la enfermedad de fondo, la enfermedad principal, el diagnóstico principal, otras antecedentes patológicos, y los días de hospitalización desde que ingresó a UCI, no toda la estancia hospitalaria, solo en la UCI, por eso es que esta es específica para pacientes en UCI, y el factor inflamatorio que se le suma a este score con la interleuquina 6. Igual me va a dar un diagnóstico. En el caso de este score, te permite en algunos casos, si es que no se está midiendo la interleuquina, también emitir un diagnóstico sin considerar. Por eso tenemos la tabla 2 y la tabla 3, dependiendo si cuento o no cuento con este factor. Este factor, como tal, está más relacionado a la inflamación, tiene también una buena sensibilidad y especificidad, pero específicamente en pacientes críticos. Dijimos que las anteriores son herramientas de tamizaje, y ahora sí tenemos a los criterios de esto, como tal, es un criterio de diagnóstico. Ya no es una herramienta de tamizaje, pero tampoco llega a ser parte de una valoración objetiva. Esta herramienta tiene un prerequisito, que tengo que yo tener un tamizaje. No la puedo aplicar de frente. Y ahí ya la pregunta, ¿y cómo evalúo esto en UCI? Porque me dicen que generalmente hago el NRS o el MUS, según lo que está especificado en esta herramienta. Cuando esta herramienta fue presentada, que fue en el 2019, se hizo solo el estudio en pacientes hospitalizados. Sin embargo, se realiza otro estudio en el 2023 en pacientes en unidades críticas, dado que, leamos la cuarta pregunta, el paciente está gravemente enfermo. Si en UCI, todo el paciente en UCI está gravemente enfermo, por eso se encuentra en esta unidad. Y como dijimos, basta que yo tenga un sí, procedo a la siguiente parte. Entonces sí va a proceder, que yo he aplicado mi herramienta y me va a dar pase a yo poder realizar los criterios clínicos. Aquí vamos a tener 2 componentes. Uno fenotípico, que son lo que visibilizamos, y otro el etiológico, que son las causas subyacentes a cual han llevado a esta fenotipia. En la primera, los criterios fenotípicos, vamos a tener 3. La pérdida de peso involuntaria, el índice de masa corporal disminuido, la reducción de la masa muscular. Va a identificar el grado de desnutrición, ya sea moderada o severa. Y si no coincide en ninguno de estos, si no cumple estos criterios, se consideraría por defecto que estamos en una desnutrición leve. O sea, si yo no apliqué mi tamizaje, mi paciente me cae en riesgo, pero no logro cumplir un criterio fenotípico ni un criterio etiológico, automáticamente se queda como leve mi paciente. Entonces, igual, para yo poder identificar, evalúo los puntos de corte que bien están establecidos, como pueden ver, 5% en los últimos 6 meses, o más del 10% en los 6 meses. Voy a acotar la reducción de la masa muscular, porque ahí sí vamos a ver que formalmente cuando se plantea esta herramienta, te piden que utilices la bioimpedancia o el DEXA para la valoración. Sin embargo, cuando se realizó en el 2003 la segunda aplicación de estos criterios LIN, te permite también valorar la pérdida de masa muscular con lo que es la circunferencia del perímetro braquial o también con la dinamometría para valorar la funcionalidad del músculo. En cuanto a los criterios etiológicos, son 2: la disminución de la ingesta o asimilación de alimentos pero secundaria a la enfermedad, y la carga inflamatoria, igual también secundaria a la enfermedad. Ella nos va a identificar dependiendo de donde yo marque. Igual, si yo tengo un moderado y un severo, siempre voy al de peor pronóstico. Y esta es la que actualmente se recomienda como estándar de diagnóstico.
pero como mencionamos son herramientas previas que me ayudan sí a identificar, me van a ayudar a priorizar mi atención, a ver qué paciente urge primero iniciar el soporte nutricional que voy a dar, porque un paciente que no está en riesgo no quiere decir que no va a tener un tipo de soporte nutricional, solo que puede esperar un poco más mi intervención ante aquel que sí esté en mayor riesgo. Y ya para poder nosotros tener un monitoreo de cómo va mi intervención nutricional, ahí la importancia de la evaluación nutricional objetiva o completa, como llamamos. Esta se dice que tenemos parámetros antiguos, que son la antropometría, la bioquímica, la clínica, dietética, signos y síntomas gastrointestinales, funcionalidad, etc. En la antropometría, básico lo que es el peso y la talla, no para determinar IMC, sino para monitoreo, porque si es cierto, el IMC debería de dejarse de usar como criterio de diagnóstico nutricional, porque realmente no te va a dar una valoración real de su estado nutricional. El CMB, la circunferencia muscular del brazo, y el pliegue cutáneo tricipital, y en el caso de adulto mayor le añaden un cuarto, el perímetro de pantorrilla. O sea, 5 componentes antropométricos mínimamente evaluados es lo mínimo para poder yo hacer mi monitoreo y ver cómo va mi soporte. En la bioquímica son varios. Nutricionalmente hablamos de hemoglobina, albúmina, prealbúmina, uricreatinina para ver si hay una hipoproteinemia previa y linfocitos principalmente. Igual, 5. Sin embargo, para yo monitorizar el soporte nutricional en pacientes con nutrición parenteral, sobre todo, no es que se excluya el enteral, pero sobre todo el parenteral, porque sí se está viendo, los cambios son más dinámicos, como ha mencionado el doctor. Sí necesito también todo el de electrolitos, transaminasas, perfil hepático, porque eso me va a poder validar si la terapia, el aporte que estoy dando está acorde o no. Tengo que escalar, disminuir, mantener. Entonces, si bien es cierto, yo necesito para el diagnóstico 5 básicos, para el monitoreo los necesito a todos absolutamente. En cuanto a la clínica, los signos clínicos visibles. A veces estimamos el peso, como mencionamos en un tamizaje, sin ni siquiera ver, solo vimos al paciente la cara. No destapamos y vemos si tenía de más. Hay pacientes que la cara está más oscurecida por los rayos solares, pero la parte inferior es más blanca. Y cuando tú los destapas, ahí es bastante visible, por ejemplo, el signo de ictericia, que si no lo has revisado no te vas a dar cuenta. La caquexia, que fácilmente es identificable con las características clínicas, entonces es importante también ahí la clínica. La dietética, esta también va a ser para la rehabilitación a futuro. ¿Qué hábitos alimentarios tenía mi paciente? ¿Qué dieta yo voy a poder establecer a futuro y a posterior al alta? Porque va a retomar su alimentación habitual. Ya no lo voy a tener yo controlado dentro de un ámbito hospitalario donde yo generalmente impongo una dieta hospitalaria, que sí, no es lo más adecuado. Un paciente que viene de la selva, yo le impongo una dieta en el Hospital 2 de Mayo, donde es costa, donde no tenemos esa inclusión para los hábitos alimentarios, no es correcto, porque el principal objetivo de la dietoterapia es garantizar la alimentación del paciente. Tenemos aún falencias por mejorar, pero es parte del proceso. Entonces, para eso también me va a servir la dietética, para poder nosotros instaurar la alimentación en el restablecimiento a su vida habitual de los pacientes. Los signos y síntomas gastrointestinales, como todos conocemos, náuseas, vómitos, distensión abdominal, deposiciones, si estás con la coloración, si hay débitos, ostomías, verificar el color, el volumen, los balances hídricos también es importante, si tengo fístulas, si tengo ileostomía, yeyunostomía, para ver si el aporte hídrico que está recibiendo por vía oral, sobre todo, está siendo adecuado, puedo ir escalando, estar adaptándose a este yeyuno, este ilio, básicamente. Y la funcionalidad con, por ejemplo, la dinamometría. Bueno, ya se habla actualmente de parámetros avanzados en la nutrición clínica, que es la impedancia en el ángulo de fase. Son marcadores, son herramientas que sí nos dan un mejor diagnóstico en la dinamometría, la ecografía muscular, el DEXA. Sin embargo, son muy costosos, no son aplicables, porque si yo tenga la herramienta, necesitas adicionalmente descargar un software para poder evaluar si realmente la evaluación que se ha hecho se puede interpretar para un manejo nutricional. Entonces, sí se utiliza, pero actualmente solo en estudios, no en el día a día de los pacientes. Y
Además, no voy a estar sometiendo a un paciente. La bioimpedancia todavía, pero recuerden que la bioimpedancia tampoco es un método directo, es un método indirecto. No van a estar sometiendo ustedes a los pacientes semanal, porque la antropometría la hago semanal. No es innecesario que yo tampoco le esté pesando todos los días al paciente, pero si no se mueve, que yo le esté midiendo un pliegue todos los días. Cada parámetro tiene un periodo de monitoreo. Entonces, estos de aquí son caros, costosos, sí ayudan bastante en el manejo científico, pero no es tan aplicable en el manejo clínico. Bueno. Toda esta evaluación se tiene que documentar. El paso 1, que es el tamizaje, la valoración del diagnóstico. El 3, que es ya implementar el soporte. Una vez que yo establezco diagnóstico, un paciente puede tener múltiples diagnósticos nutricionales, sin embargo tengo que priorizar y empezar por el que más importante sea o el que más voy a poder resolver. Por ejemplo, si mi paciente como diagnóstico nutricional dietético tenía exceso de consumo de azúcares, pero a su vez tiene una albumina baja y es un paciente prequirúrgico, tiene una albumina de 2, mi prioridad no es ahorita educar en los azúcares, sino resolver ese cuadro de hipolipeminemia para que tenga mejores condiciones para el ingreso de la operación. Entonces siempre va a ser el diagnóstico y la intervención según la priorización del problema, ¿no? Y actualmente se habla del diagnóstico nutricional según el formato PES, problema, etiología, síntomas, porque así voy a poder identificar el problema, ver la causa y los síntomas a monitorizar. El monitoreo de evaluación constante que se tiene que hacer. Dependiendo de cada unidad que se trabaje, de la gravedad del paciente, el monitoreo va a ser diario, va a ser interdiario, semanal. Y finalmente, el derecho al restablecimiento, ¿no? Que es ya la educación al paciente y la red de apoyo cuando tengo un paciente con síndrome del intestino corto, que va a estar en nutrición ambulatoria, va a venir a recibir su nutrición parenteral, pero a su vez también puede estar con la vía oral, va a estar con tal vez un ayuno de alimentación, va a tener que recibir una vía enteral, y eso ya tengo que ver con el apoyo de la familia, para que ellos van a ser ahora también sus cuidadores en casa. Entonces, todo eso se tiene que considerar en la evaluación nutricional para que al proceso que se vaya dando el circuito, yo pueda estar estableciendo parámetros y intervención. En cuanto a la nutrición enteral oportuna, creo que nos ayuda bastante a acelerar, porque ya los doctores han mencionado bastante los criterios, que tiene que ser trófica, tiene que ser en las primeras 24 o 48 horas. Se habla de un volumen inicial del 20 a 30, pero también hablamos de una supertrófica de 10 a 20 cc, iniciado incluso a las 12 horas, e ir escalando según tolerancia. Y siempre está el monitoreo. Para yo poder progresar, esperar, suspender, que no es lo ideal, es monitorizar. Siempre estás muy a la mano con el monitoreo, con el personal de enfermería que te va reportando, porque son los primeros que están al costado de ese paciente más que nosotros, ¿no? Entonces, la nutrición enteral oportuna se refiere a aquella administración temprana de nutrientes por vía enteral en pacientes críticamente enfermos o en aquellos que no pueden alimentarse por vía oral. Si mi paciente viene con un ayuno prolongado, pero veo que tiene el tracto gastrointestinal funcionante, no voy a esperar hasta el día siguiente para iniciar la nutrición. O sea, tiene que ser oportuna, por eso se llama oportunos. Los beneficios como tal, vamos a tener que disminuir las infecciones nosoprimales, la neumonía asociada al ventilador, la sepsis, principalmente porque tenemos una barrera gastrointestinal funcionante, ¿no? Al dar una nutrición enteral precoz, su objetivo, como se mencionó, no es nutrir al paciente, sino es mantener el trofismo, mantener la inmunidad, la barrera intestinal y la microbiota que ahí se encuentra. Eso va a favorecer a una menor estancia hospitalaria. Los pacientes con nutrición oportuna tienen una recuperación más rápida, especialmente aquellos pacientes que se encuentran en UCI. La reducción de la mortalidad, vamos a ver que se ha hecho un metaanálisis en el 2019, donde se evaluó una disminución del 15 al 20%. Como mencionamos también, que se preserva la barrera intestinal. Tenemos ahí componentes vivos, no vivos, inmunoglobulinas que se van a ver reforzadas si nosotros mantenemos este tipo de nutrición. Y así tenga un soporte nutricional que sí va coberturado. Es importante siempre utilizar la vía oral o la enteral si es que esta no se puede utilizar.
va a modular la respuesta inflamatoria, por lo que favorecer a disminuir el estrés metabólico en los pacientes críticos. En cuanto al costo-beneficio, igual, vamos a tener un ahorro menor en recursos, porque la nutrición va a disminuir el costo efectivo entre $3.000 a $5.000 por paciente. Sobre todo, en el estudio que se evaluaba, se verificó los días de ventilación, los días de antibióticos y los días de estancia, ¿no? Siempre el dar el soporte nutricional va a favorecer y va a disminuir esos principales factores. Va a evitar complicaciones, una sepsis nosocomial, que esas incluso nos pueden salir mucho más costosas, de $20.000 a $50.000. También vamos a tener una menor necesidad de nutrición parenteral. Recordemos que si no tenemos los cuidados debidos, y eso hay que aclarar, no es que la parenteral sea más riesgosa a infecciones, es el hecho de no tener los cuidados debidos. Vamos a tener de 3 a 5 veces más caro que la enteral y con mayores riesgos en el caso de la parenteral. Los retornos de inversión. Por cada dólar invertido en nutrición enteral, se indica que se ahorran de $4 a $6 en complicaciones evitadas. La nutrición enteral también es cara, no es que sea económica. Ahorita que estamos hablando de una oportuna, son dosis pequeñísimas, pero un paciente puede llegar a un volumen de 1.500, 1.200, 1.800. Hablando de una fórmula, una lata polimérica es un volumen de 3.500, casi una lata le va a durar un paciente que tenga 1.500 de volumen y ya está en su meta calórica coberturando 2 días. Cada 2 días se va a utilizar una lata. Si eso además le vas a añadir algún suplemento nutricional, algún multivitamínico, no es que sea barato, entonces también tenemos que darle un buen uso, emplear en cantidades adecuadas y no sobrealimentar al paciente. Si tenemos un paciente neurológico, por ejemplo, que es muchos de los que vemos en el hospital también, está encamado, yo no voy a calcular su requerimiento con un factor de actividad. ¿Por qué? Porque el paciente no se muere, está con un daño neurológico permanente. Básicamente voy a mantener su tasa metabólica basal, no tengo que aumentar más. Su meta calórica es mucho menor que aquel que se mueve en cama, que también está en cama, no deambula, pero sí tiene movilidad en cama. A otro que sí deambula libremente en la sala, otro que mayor movilidad. Entonces va a depender mucho también de la movilidad de cada paciente. Y finalmente, en cuanto al análisis costo-efectividad, se compara que la nutrición enteral oportuna versus la nutrición tardía en pacientes quirúrgicos, el costo de año por vida ganado va a ser de $1.200 a $2.500. Particularmente los nutricionistas de los primeros grupos que se unieron a la nutrición enteral también fueron los médicos intensivistas y los médicos quirúrgicos. Fueron los primeros que dieron el paso, la luz verde en los hospitales a decir sí, necesitamos la alimentación por sí sola, no cobertura, y no porque no sea nutritiva, podemos elaborar dietas con alimentos y coberturar el requerimiento. El problema está que es un volumen y muchos pacientes cursan con inapetencia. Los suplementos nutricionales nos ayudan con eso, son volúmenes pequeños, aporte de nutrientes. No es que sean mejores, pero sí nos ayudan a complementar y a lograr nuestros objetivos finalmente.